Amigos, la misa en latín o en español. Hasta el año 1970, la misa se celebraba en latín, con el sacerdote frente al altar, dando la espalda al pueblo. Esto se conoce como ad orientem, es decir, hacia el oriente, o sea, con la cara del sacerdote y de los fieles hacia donde sale el sol, que es por donde se espera la segunda venida de Cristo. El Papa Juan XXIII proclamó en 1962 algunas reformas al misal romano, llamado también tridentino, o del Papa Pío V, pues la liturgia de la Santa Misa provenía del Concilio de Trento en el año de 1563. Pero la misa se continuaba celebrando en latín, con el sacerdote y el pueblo dando la cara al altar, ad orientem. Diversas oraciones de la misa se decían en voz muy baja, que los fieles no alcanzaban a escuchar, y la Eucaristía solamente la podía dar el sacerdote y los fieles la recibían en la boca y de rodillas. En el Concilio Vaticano II, el 4 de diciembre de 1963, se aprobó y se emitió un documento llamado Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la reforma a la Sagrada Liturgia. Esta reforma busca la participación activa de los fieles y el uso de las lenguas vernáculas, o sea, las lenguas de uso común en cada país. Pero la sede apostólica, o sea, el Papa, tendrían que aprobar la traducción del texto latino a las lenguas vernáculas. Sin embargo, en el número 36 de este documento se dice que se conservará la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. El Papa Paulo VI publicó en 1970 el nuevo misal romano, que contenía ya las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, a la celebración de la misa y el uso de las lenguas vernáculas. Hubo un periodo de mucha confusión para el pueblo, donde algunos obispos y sacerdotes continuaban utilizando el latín y el misal romano tridentino, ad orientem. Otros obispos y sacerdotes, de acuerdo con las reformas de 1970 provenientes del Concilio Vaticano II, celebraban en lengua vernácula y con el sacerdote y los fieles frente al altar. El Papa Benedicto XVI emitió en el año 2007 un mutuo proprio, es decir, un documento emitido por su propia voluntad, llamado Summorum Pontificum, donde se aclaraba que existen dos formas de celebrar la misa: la forma ordinaria y la forma extraordinaria. La forma ordinaria, llamada también Novus Ordo, que significa nueva ordinaria, es la forma de celebración de la Santa Misa, de acuerdo con las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, y utilizando el misal romano, emitido por el Papa Paulo VI en 1970. Y es como la celebramos en casi todas las parroquias. Sin embargo, si un grupo estable de fieles le solicita a su párroco, con la ayuda y guía del obispo, y sin que se descuide la atención pastoral ordinaria de la parroquia, puede celebrar la Santa Misa en la forma extraordinaria, es decir, en latín y ad orientem, utilizando el misal romano tridentino,
reformado y publicado por el Papa Juan XXIII en 1962. Ambas formas de celebrar la Santa Misa son lícitas y se adecúan a las preferencias expresadas por los fieles. A algunos les gusta el misterio de las oraciones dichas en latín, la forma como está revestido el sacerdote, la música sacra que acompaña a esta celebración y la tradición de siglos que le da un profundo sentido de lo sagrado a esta forma de celebración llamada extraordinaria y también tridentina o tradicional. A otros fieles les gusta las oraciones en su lengua vernácula y la forma como tanto el sacerdote como los fieles participan en forma activa, con sus aclamaciones, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos, los gestos y las posturas corporales, y en sus debidos tiempos su sagrado silencio, en una celebración ordinaria, cuando ésta se efectúa con toda la piedad y decoro tanto del sacerdote como del pueblo. Amigos, espero les haya interesado este video. Les pido lo compartan. Mientras tanto les deseo paz y bien.